Bueno, vamos a terminar con esta parte, creo que ya nos van a conectar los demás. Decíamos del tratamiento. Prácticamente el tratamiento se va a basar en identificar y tratar la causa, sobre todo cuando se trata pre y posrenales, que son más, digamos, fáciles de corregir en cierto aspecto. Usualmente estamos hablando de las intrarrenales, si nos damos cuenta, pues si es infección, pues es más tratable, pero si son, por ejemplo, causas de lupus o demás, las causas son tratables, pero no son curables del todo, sobre todo si son patologías mesangiales o si ya hay necrosis tubular distal, entonces son cuidados más paliativos. Eh, Prácticamente son causas prerrenales, estamos hablando de hipovolemias tanto relativa como absoluta. Si es hipovolemia absoluta, vamos a tener que mejorar el flujo arterial o el flujo renal para hacer ejercicios de la arteria renal, pero mediante la expansión de volumen, como por ejemplo el cristaloides. Ya habíamos comentado que el cristaloides, la acción en este caso, pues es el Hartmann, solución de Hartmann o Ringer lactato, que es la misma, y la solución fisiológica. Nunca utilizar glucosada. Mediante esto, pues va a mejorar también el gasto cardíaco. Entonces ya vamos a tener una mejoría, pues es real, solamente con que a mi paciente lo voy a estar, digamos, rehidratando, por así decirlo. Eh, Igual depende de las causas de la hipovolemia que se está produciendo. Si es sangrado, pues igual se va a tener que tratar la causa, porque si no, no va a mejorar propiamente el paciente. Se va a mejorar parcialmente, pero va a seguir presentando ese tipo de problemas. En el caso de las que son, digamos, hipovolemias relativas, hay que tener mucho cuidado, porque si es, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, podemos sobrecargar al paciente, va a edematizarse aún más, incluso puede presentar en algún punto falla cardíaca de manera directa. Entonces siempre hay que estadificar a los pacientes, siempre hay que tener en cuenta que pues los pacientes siempre van a tener otras patologías en la mayoría de los casos y hay que ajustar el tratamiento. Entonces aquí probablemente haga falta restricción, bueno, en el caso de las relativas haga falta restricción de líquido, haga falta aplicar tal vez diuréticos en algunos casos o, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, ya sabemos, digoxina, diurético y también un IECA. Eso estaría muy bien en el caso para mejorar este tipo de problemas. Si son postrenales, usualmente son más obstructivos. Si es prostatitis, pues los antiadrenérgicos alfa pudieran ser muy efectivos. Si son por obstrucciones por litos, en muchos casos se puede aplicar fármacos, en muchos casos se tiene que realizar cirugía. Hay que tratar la causa de manera directa, porque aunque digamos que en teoría son más simples, realmente no son del todo simples. Puede ser por un tumor cancerígeno y pues se complica aún más la situación. Entonces, siempre atender las causas. Suspender los agentes nefrotóxicos. Tal vez mi paciente, como por ejemplo ayer que mencionábamos, antier que mencionamos el caso de los pacientes con sangrado que pues dicen, no es que yo no consumo alcohol, yo solamente he estado usando AINES y por mi problema en el tobillo que me lo torcí hace un año y pues me duele mucho. Entonces ahí pues solamente por los AINES ya estamos presentando riesgo de úlcera gástrica y también daño a nivel a nivel renal porque son nefrotóxicos. Entonces suspender los AINES, aparte que mejoraría en algún momento el problema de la hipoperfusión renal por la vasoconstricción, también me va a ayudar en algún punto a evitar la necrosis tubular distal. También entonces me ayudaría en algún momento a disminuir el sangrado, en este caso del tubo digestivo, y me ayudaría de manera indirecta también a tratar las causas prerrenales. Entonces los fármacos nefrotóxicos usualmente tienen muchos otros órganos y sistemas en los cuales van a afectar. Hablando de los aminoglucósidos, pues justamente ese tipo de problemas también encontraríamos que son parcialmente, digamos, benéficos, porque sí es verdad, muchas bacterias solo pues, tienen estas opciones terapéuticas, pero hay que hacerlo bajo conciencia porque podemos lesionar tanto el riñón, que son nefrotóxicos, como también pueden lesionar las terminales nerviosas en la nariz, causando hiposmia o pérdida de la audición. Esa es una de las principales características de este tipo de problemas.
Algo que se me pasó por alto mencionar aquí en este punto, bueno, de estas patologías es que muchas veces el daño renal está establecido desde antes. Es decir, en edad pediátrica sabemos que existen las infecciones por estreptococos que pueden causar problemas severos a largo plazo, desde problemas en cambios valvulares hasta lesiones del parénquima renal, como la nefropatía o nefropatía postestreptocócica. Hay que tener en cuenta también el interrogatorio de la infancia, no solo del presente. Bueno, ya tenemos este apartado. Apoyo nutricional. Pues obviamente, si dependiendo de las características de mi paciente, puede ser que varíe la dosis de kilocalorías por kilo de peso. Un paciente que es gran quemado va a requerir grandes cantidades de kilocalorías para poder mejorar su salud, si es que queremos que mejore de la manera más adecuada. Ahí pues estaríamos teniendo igual que si, por ejemplo, en el caso del sangrado del tubo digestivo, también vamos a necesitar de energía para recuperar el cuerpo poco a poco. Algo que siempre nos ha sido muy boletinado en la mayoría de los servicios médicos es que la proteína en exceso causa daño renal. Y la verdad es que no es así. Puede generar un daño mayor si ya hay un daño preexistente, pero no va a generar un nuevo daño solo por el hecho de ser proteína. De hecho, los pacientes que tienen ese tipo de problemas renales les podemos dar de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilo de peso por día, que no se aleja para nada de lo normal. Entonces, si nos preguntamos, si los pacientes que tienen daño renal le estamos dando proteína, ¿no sería también prudente en algunas otras patologías en las que hay fracturas, cirugías y demás? Claro que es prudente, se les puede ajustar dependiendo de las características del paciente, pero igual no tener grabada la idea de que solo por ser proteína está prohibida en pacientes renales. Sí se les puede dar, obviamente todo lo que tenga proteína hay que tenerlo en cuenta, desde tortillas, panes, y no solamente la carne. A veces decimos proteína, ¿es carne? Pues sí, pero no. También las tortillas, también los vegetales no, pero las semillas pueden tener en algún punto un cierto grado de proteína. Entonces hay que tener un buen aporte proteico para nuestros pacientes. Terapia de reemplazo renal. En la terapia de reemplazo renal, pues va a ser únicamente para pacientes que ya tengan una enfermedad muy avanzada. Característica de la enfermedad renal, de la lesión renal aguda, es justamente que es potencialmente reversible. Tal vez en algún caso sea tan agudo el problema que sea necesario realizar una colocación de catéter rígido para diálisis peritoneal. Esas son, como su nombre indica, a través del abdomen. Se puede ser de forma urgencia, como la colocación de un catéter rígido, o bien ya establecida, en el cual el paciente ya sufre un daño irreversible y se le coloca un catéter Tenkov a nivel del abdomen. Es el que le conocemos como catéter de cola de cochino, que a través de él, es de titanio, a través de él se conecta para administrar líquido, y este líquido pues va a entrar al abdomen por mecanismo de gradiente de concentración, va a adquirir, por así decirlo, va a traspasar los componentes azuados y electrolíticos en exceso a líquido, y después se extrae Siempre que se hace eso hay que administrar albúmina porque se puede perder también proteínas en este proceso. La otra opción es con la hemodiálisis. En la hemodiálisis pues vamos a tener que es a nivel de la sangre, y pues en este caso, si es inicial del tratamiento, se coloca un catéter Majorca a nivel de, como si fuera un catéter central, va a ir directo al corazón. En este caso también, pues vamos a tener que, si ya es un paciente que va a estar establecido para este tipo, se puede colocar una fístula arteriovenosa a nivel del antebrazo para que a través de él se esté haciendo el recambio de manera directa. Obviamente todos estos procedimientos tienen un riesgo, y en el caso de la diálisis peritoneal tienen riesgo de peritonitis. En el caso de las hemodiálisis, a pesar de porque es muy seguro aparentemente porque todo se hace a nivel estéril, si el paciente lo manipula puede ser que incluso pueda tener alguna afección infecciosa en el corazón, como por ejemplo endocarditis.
No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. ¿Preguntas o dudas? Bueno, si no hay preguntas ni dudas, entonces vamos a terminar hasta aquí este apartado de la clase de hoy. Mañana vamos a terminar de ver lo que quedaba, que es un grado digestivo bajo. Este no es muy largo el tema tampoco, pero sí me interesaba que veamos porque a partir de aquí ya vamos a comenzar a ver cosas un tanto más metabólicas. Y si no hay dudas ni preguntas, nos vemos el martes, bueno, físicamente el martes para el examen, y ya me entreguen las fichitas que faltan, que quedaron pendientes, que sería hasta este capítulo entraría el examen. Entonces nos vemos, tengan buenas tardes todos.